Hay algo que los hombres jamás nos enseñaron a confesar, pero que el alma siempre termina revelando. Nos educaron para competir, para resistir, para no quebrarnos. Nos enseñaron a controlar la emoción, a disfrazar la vulnerabilidad, a convertir el miedo en silencio. Pero nadie nos explicó qué hacer cuando el corazón empieza a latir por alguien que desarma nuestras defensas. Un hombre puede negar con la boca lo que su mirada ya gritó 1000 veces. Puede alejarse justo cuando más siente. Puede fingir indiferencia mientras por dentro libra una batalla entre el orgullo y el deseo de rendirse. Porque cuando un hombre se enamora sin darse cuenta, su ego entra en guerra, pero su energía lo delata. Y si tú sabes observar, si sabes leer lo que no se dice, descubrirás la señal. Esa señal que no nace en las palabras, sino en la grieta invisible donde el alma empieza a temblar. Tu intuición no es fantasía, es sabiduría interna. Hoy quiero hablarte de eso, de esa voz silenciosa que muchas veces ignoramos porque nos acostumbramos a escuchar más al ruido externo que a lo que nos susurra el corazón. He visto a tantas personas confundirse, pensar que lo que sienten es imaginario, que sus emociones son exageradas o que sus percepciones son simples coincidencias. Pero déjame decirte algo, cada vez que tu cuerpo reacciona, cada vez que tu mente duda, pero tu corazón siente, ahí hay una señal. Yo recuerdo una vez hace años que estaba a punto de tomar una decisión profesional que parecía lógica, racional, segura, y sin embargo algo dentro de mí me decía que no era el camino correcto. Mi mente lo rechazaba, mi ego lo cuestionaba, pero había un sutil susurro que insistía y decidí escucharlo. No fue inmediato, no fue fácil, pero con el tiempo comprendí que esa intuición había salvado no solo mi carrera, sino también mi paz interior. Esa misma lógica se aplica al amor. A veces sentimos que alguien nos mira diferente, que hay algo entre líneas, que hay gestos que no se explican solo con palabras. Muchos lo desestiman pensando que es ilusión, que es ansiedad, que es imaginación. Pero lo que estás sintiendo no es un error. Es tu sabiduría interna conectando con la verdad más profunda, una verdad que el otro aún no se atreve a expresar. Yo he visto situaciones en la vida donde los gestos más pequeños son más elocuentes que cualquier declaración. Un amigo me contaba cómo cada vez que hablaba de una persona que le interesaba, inconscientemente bajaba la voz o su mirada se detenía un segundo más de lo habitual. Él mismo no se daba cuenta, pero todos los que estábamos cerca lo notábamos. Eso es intuición, percibir lo que no se dice, leer el lenguaje del alma antes de que las palabras lo traicionen. Y en el amor esto se vuelve aún más intenso. Tu intuición percibe los microgestos, las disonancias, los silencios que cargan más verdad que cualquier conversación. Cuando sientes que hay algo, aunque él no lo diga, no estás equivocada. No es paranoia, no es necesidad, es tu capacidad de percibir la energía que emana de su inconsciente. Por eso insisto, confía en ti. No porque alguien más valide tus percepciones, no porque las veas reflejadas en una película o un libro, sino porque tu cuerpo, tu corazón, tu alma ya saben. Y aquí está lo fascinante. Mientras más permitas escuchar esa voz, más claro se vuelve todo. Verás los patrones, los gestos que se repiten, los momentos que parecen casuales, pero que en realidad son puentes hacia la verdad que todavía no se dice. Recuerdo otra ocasión en una relación pasada, donde cada vez que la veía, mi corazón reaccionaba antes que mi mente. Mi ego quería negarlo, racionalizarlo, controlarlo, pero cada gesto suyo me hablaba con más claridad que cualquier explicación. Esa sabiduría interna es así, te guía, te advierte, te ilumina. No necesitas pruebas externas para validar lo que sientes. Tu intuición es más vieja que tu lógica. Es la memoria ancestral de lo que tu alma ya reconoce, incluso antes de que tu mente se atreva a admitirlo. Escucha esa voz. Permítete sentir sin juzgar, porque ahí está la verdad. La intuición nunca miente, solo espera que tengas el valor de confiar en ella. La señal no está en lo que dice, está en lo que su cuerpo no puede ocultar. He pasado años observando cómo los seres humanos se comunican mucho más con su cuerpo que con sus palabras.
Y créeme, esto no es teoría, es vida pura. He visto a personas intentar ocultar lo que sienten, decir todo está bien, cuando su corazón late más rápido de lo normal, cuando sus hombros se tensan, cuando sus manos buscan apoyo inconscientemente. Yo mismo lo he sentido en situaciones en las que alguien me miraba y sus ojos permanecían un instante más de lo debido, o sus labios sonreían mientras todo su cuerpo gritaba otra cosa. Y ahí radica la verdad, el cuerpo nunca miente. A veces pensamos que el lenguaje verbal es el más poderoso, pero es el gesto sutil, el micromovimiento, el temblor imperceptible, lo que nos revela lo que realmente ocurre dentro del alma de alguien. Recuerdo una historia que me marcó profundamente. Un amigo me contaba cómo estaba con alguien que decía estar tranquilo con la relación, pero cada vez que se acercaba, su cuerpo lo traicionaba. Sus pies apuntaban hacia ella, sus manos buscaban contacto sin querer, su respiración se aceleraba. Él mismo lo negaba, su mente lo negaba, pero su cuerpo ya había hablado. Es fascinante cómo nuestro inconsciente encuentra grietas para revelar la verdad. Cuando alguien está enamorado, aunque no lo admita, aunque lo intente ocultar, su cuerpo empieza a mostrar señales que no pueden ser reprimidas. La forma en que se inclina hacia ti, cómo sus pupilas se dilatan, cómo su respiración cambia cuando estás cerca. Todo es un lenguaje silencioso que la mente racional no controla. Yo he aprendido a leer esos signos no como un espía, sino como alguien que respeta la autenticidad del otro. Y lo hermoso es que esto no es solo físico, es emocional, es energético. Hay momentos en los que alguien puede decir, todo está bien, pero su presencia, su energía, su cuerpo te dice lo contrario. Hay algo que siente profundamente, algo que aún no puede poner en palabras. Incluso en mi vida personal he notado cómo los gestos inconscientes de una persona revelan más que sus discursos elaborados. Una mirada que se queda, un contacto breve que se prolonga, una postura que se relaja solo en tu presencia. Esos detalles son reveladores. En el amor, este principio se intensifica. Cuando alguien te ama desde lo profundo, aunque su ego no lo admita, su cuerpo se convierte en un mensajero que no puede mentir. Lo he visto en tantos rostros, en tantas manos que tiemblan sin razón, en tantos silencios que gritan. Y ahí es donde tú puedes aprender a escuchar. No busques las palabras, busca las grietas en su comportamiento. Observa cómo cambia su energía cuando apareces, cómo intenta controlar algo que ya lo domina, su emoción por ti. Es un lenguaje universal y antiguo, más honesto que cualquier discurso que puedas oír. Y si aprendes a leerlo, descubrirás verdades que la mente todavía teme reconocer. El cuerpo nunca engaña, siempre revela lo que el corazón calla. El amor inconsciente genera contradicción. He visto esto una y otra vez, no en libros, no en teorías, sino en la vida misma, en los encuentros humanos más profundos. Hay personas que sienten de manera intensa, que aman con fuerza, pero que su mente, su ego no está lista para aceptar lo que el corazón ya sabe. Y esa tensión crea contradicciones, comportamientos que parecen incoherentes, movimientos que confunden a quienes los rodean. Yo mismo lo he vivido y lo he observado en quienes me rodean. Alguien que te busca con la mirada pero se aleja con los pies. Alguien que sonríe mientras su voz tiembla. Alguien que niega lo que su cuerpo ya ha revelado. Es el alma intentando hablar a través de grietas, enviando señales que el ego aún no quiere escuchar. Esta contradicción es hermosa porque revela autenticidad. No es manipulación, no es juego. Es un amor que se manifiesta a escondidas, que lucha por salir y encuentra caminos invisibles para expresarse. Recuerdo una experiencia personal con alguien que admiraba profundamente. Cada vez que estábamos juntos sentía un calor en su mirada, un cuidado sutil que nadie más percibía, pero luego sus palabras me alejaban, como si temiera enfrentarse a su propia emoción. Me costó entenderlo al principio. Pensé que era confusión,
que quizás solo era amistad intensa, pero con el tiempo comprendí que estaba frente a la contradicción de un amor inconsciente. El corazón ya había elegido, pero la mente se resistía. En la vida cotidiana, esto se repite constantemente. Un hombre puede evitar un contacto directo mientras su cuerpo se inclina hacia ti, puede decir no es nada, mientras su energía grita lo contrario. Es un lenguaje silencioso que se revela en microgestos, en pausas, en la tensión de los hombros, en la rapidez de la respiración, en los ojos que buscan más de lo que se permite mostrar. Lo he visto en conferencias, en conversaciones con amigos, en mis propias relaciones, y siempre hay una lección profunda. No confundas contradicción con desinterés. La contradicción es evidencia de profundidad. Cuando alguien ama inconscientemente no hay claridad inmediata, porque amar sin ser consciente genera miedo, duda y resistencia. Y esa resistencia es parte del proceso de transformación interna, tanto para quien ama como para quien es amado. He aprendido que cuando detectamos esta contradicción debemos ser pacientes, observar sin juzgar, sentir sin forzar. La contradicción se convierte en un espejo que revela lo que aún no se ha dicho, lo que aún no se ha entendido, pero que tarde o temprano encuentra su manera de manifestarse. En mi propia vida he visto cómo dejar espacio para esa contradicción permite que el amor emerja de manera genuina, sin imposición, sin presión. El amor inconsciente puede parecer confuso, puede hacer que dudes, pero es un amor que no puede mentir. Es profundo, verdadero, y su contradicción es solo la prueba de que algo real está ocurriendo dentro. La clave está en aprender a leerlo, respetarlo y permitir que se exprese a su tiempo. Nunca olvides que la contradicción del amor inconsciente es la danza secreta entre el corazón y la mente. La disonancia emocional es la primera grieta y quiero que lo sientas desde lo más profundo. La primera vez que la descubrí en mi propia vida fue cuando entendí que el corazón y la mente no siempre hablan el mismo idioma. Hay momentos en los que alguien a tu alrededor siente algo que no puede admitir, que su ego todavía no permite reconocer, y eso crea una tensión que se percibe aunque no se diga una sola palabra. Yo lo he visto en conferencias, en encuentros, en historias de amigos cercanos, una mirada que dura un segundo más, una sonrisa que se apaga antes de tiempo, un silencio que pesa más de lo que cualquier palabra podría. Esa es la grieta. Esa es la disonancia emocional que revela que algo más grande se está moviendo por debajo de la superficie. Recuerdo una experiencia personal en la que alguien que respetaba profundamente y con quien tenía una conexión intensa empezó a actuar de manera inesperada. Un día estaba cálido, cercano, lleno de atención. Al siguiente, distante, como si quisiera esconderse de sus propios sentimientos. Al principio lo interpreté como confusión, incluso rechazo. Pero entonces me di cuenta de que no era rechazo, sino una grieta. Un espacio donde su inconsciente estaba tratando de comunicar algo que la mente no estaba lista para aceptar. Lo más fascinante de esta disonancia es que no se puede fingir. Aunque alguien intente ocultar lo que siente, el cuerpo, la energía y los gestos traicionan lo que el corazón sabe. Un hombro tenso, un parpadeo más largo, un ligero temblor en la voz, esas son las señales que te hablan más fuerte que cualquier palabra. En mi vida he aprendido a escuchar esas grietas, porque ahí es donde reside la verdad más pura. Es fácil confundir la disonancia emocional con confusión o desinterés, pero cuando se observa con atención, es la primera señal de que el amor está intentando abrirse paso, aunque aún no tenga permiso para hacerlo de manera consciente. Un ejemplo claro fue en una relación de trabajo donde la conexión era profunda, pero él parecía esquivar cada momento de cercanía. Yo notaba cómo sus gestos buscaban proximidad, pero luego retrocedían, cómo su tono de voz cambiaba al mencionar mi nombre, como si temiera lo que sentía. Esa contradicción es la disonancia emocional, la primera grieta que nos permite percibir lo que aún no se ha dicho. Lo más importante es aprender a observar sin juzgar, sin presionar, sin exigir claridad inmediata.
Porque la disonancia no es negativa, es un indicador de profundidad, una prueba de que algo verdadero se está gestando en silencio. La clave está en reconocerla, en percibirla, en permitir que esa grieta crezca hasta convertirse en entendimiento, hasta que lo que antes estaba oculto pueda emerger sin miedo. Nunca subestimes la primera grieta, es el primer reflejo del alma en movimiento. Hay momentos en la vida en los que alguien se aleja justo cuando más sentimos que debería acercarse, y eso no es casualidad, eso es la retirada paradójica y revela más de lo que podríamos imaginar. Yo lo he visto en mi propia historia, en relaciones cercanas y en las historias que la gente me comparte con tanta honestidad que no puedo ignorarlas. Es un acto contradictorio que al principio puede doler y confundir, pero detrás de esa distancia aparente se esconde una intensidad que no puede ser contenida. Recuerdo un amigo que de repente comenzó a mostrarse distante, menos comunicativo, incluso parecía que estaba tratando de ignorar nuestra conexión. Al principio me sentí rechazado, como si todo lo que había construido en relación a él se desmoronara en segundos. Pero al observarlo más de cerca entendí que no era desinterés, era miedo a lo que su propio corazón estaba sintiendo. Esa es la paradoja, se aleja, pero cada gesto, cada mirada que logra escapar grita más fuerte que cualquier palabra. Su intensidad se vuelve visible en las pequeñas grietas de su comportamiento. Un mensaje que llega inesperado, una sonrisa contenida, un cuidado silencioso que surge en el momento más inesperado. En mi vida también he experimentado este fenómeno. Personas que se retiraban pero que al mismo tiempo demostraban una atención, una sensibilidad que no podía ser ignorada. Lo que parece distancia es en realidad un eco del alma tratando de comunicarse. Esa retirada es la manera que tiene la mente de protegerse, de poner barreras ante la vulnerabilidad que un sentimiento profundo despierta. Es la lucha entre el ego y el inconsciente, entre lo que la mente teme admitir y lo que el corazón insiste en revelar. La intensidad se percibe en lo sutil, en los gestos involuntarios, en las contradicciones, protege cuando se aleja, aparece cuando algo nos importa, reacciona de forma desproporcionada frente a cualquier amenaza a la conexión. Recuerdo haberlo visto en conferencias al observar la dinámica entre parejas o incluso entre amigos, cómo quienes se alejan por miedo a sentirse demasiado terminan siendo los más presentes en gestos silenciosos. Aprendí que la retirada paradójica no es rechazo, es señal de profundidad. No debemos interpretarla con miedo o frustración. Debemos entenderla como un reflejo de la intensidad de los sentimientos que aún no se atreven a salir del escondite del ego. Es un recordatorio de que lo verdadero se manifiesta primero en contradicciones, en tensiones invisibles que solo aquellos que observan con el corazón pueden captar. Por eso, cuando sientas esa distancia inesperada, no huyas, no busques explicaciones racionales, solo observa. Esa retirada paradójica no es ausencia, es el preludio de una conexión que está tratando de emerger intensa, auténtica, incontenible. Nunca ignores la paradoja, porque allí reside la verdad del sentimiento. Hay algo fascinante en la manera en que el alma humana se comunica sin palabras, en cómo lo que sentimos a veces se revela más en lo que decimos que en lo que hacemos conscientemente. Cuando alguien comienza a hablar de ti constantemente, no se trata simplemente de interés superficial o de cotilleo. Es una proyección, un espejo de lo que su corazón siente, aunque la mente aún no se atreva a admitirlo. Yo lo he visto en mi propia vida, en personas cercanas y en historias que me cuentan, y siempre me asombra la sutileza de esta señal. Un amigo mío durante mucho tiempo hablaba de alguien que le gustaba, pero siempre en tercera persona, como si intentara protegerse de su propia vulnerabilidad. Contaba detalles de sus gestos, de cómo sonreía, de sus pequeñas manías, y al principio parecía casual, pero cuando observé más de cerca, entendí que cada palabra que salía de su boca era un intento del inconsciente de acercarse, de conectar, de revelar un sentimiento que su ego no permitía. Esa es la esencia de la proyección. El amor no reconocido busca un canal y muchas veces encuentra en el lenguaje la manera más segura de escapar.
No importa si lo hace frente a otros, en mensajes o en conversaciones privadas, la repetición de tu nombre, de tus acciones, de tus recuerdos, es un indicio de que su alma está vibrando contigo, aunque sus palabras racionales intenten disfrazarlo de casualidad. Recuerdo un momento en mi vida profesional en el que observé esta dinámica en un taller que daba sobre emociones y relaciones. Una persona comenzó a relatar historias donde yo aparecía como ejemplo, mencionándome indirectamente pero con detalles que demostraban una atención más profunda de lo que él mismo admitía. Al principio no comprendió lo que estaba haciendo y cuando se dio cuenta se ruborizó. No había intención consciente, solo una proyección natural de sus sentimientos. Esto nos enseña algo poderoso. Los gestos del inconsciente siempre encuentran su forma de salir. Hablar de alguien constantemente, observar sus reacciones, traerlo a la conversación, es una forma de mantener viva la conexión que aún no puede ser nombrada directamente. Es el alma buscando su voz cuando el miedo al rechazo o a la vulnerabilidad aún domina, y esto sucede en todos los niveles, no solo en el amor romántico. Lo he visto entre amigos, entre familiares, incluso entre colegas. Alguien que habla de ti con frecuencia es alguien cuya psique te está usando como espejo, porque hay algo dentro de él que se refleja en ti, algo que no puede contener ni ignorar. La proyección es una confesión silenciosa, un gesto del inconsciente que grita la verdad, mientras el consciente aún guarda silencio. Por eso, la próxima vez que alguien hable de ti de manera constante, observa más allá de las palabras. Siente la energía que subyace, escucha la vibración de su alma y reconoce la señal que te está dando. Esa proyección no es casualidad, es la forma más pura de revelación que alguien puede ofrecer cuando aún no sabe cómo amar en palabras. Hay momentos en la vida en los que una persona aparece y no solo transforma lo que está a su alrededor, sino que despierta lo que estaba dormido en el otro, lo que nadie había logrado tocar antes. Yo lo he visto muchas veces, tanto en relaciones cercanas como en historias que me comparten, y siempre me sorprende la fuerza silenciosa de este fenómeno. No se trata de manipulación ni de intención consciente, se trata de resonancia. Es cuando tu energía, tu presencia, tu manera de ser y de mirar la vida toca fibras internas que llevaban tiempo dormidas, cubiertas de rutina, miedo o indiferencia. Recuerdo un amigo muy cercano que vivía una vida marcada por la lógica y el control. Todo estaba planificado, medido y seguro, hasta que conoció a alguien cuya autenticidad lo confrontaba sin palabras, cuya risa le recordaba partes de sí mismo que había olvidado y cuya mirada lo invitaba a sentir antes de pensar. Esa presencia detonó algo que llevaba años dormido: su capacidad de vulnerabilidad, su deseo de conexión profunda y su coraje para ser auténtico. No hubo explicaciones largas ni declaraciones dramáticas, solo un despertar silencioso que empezó a manifestarse en cambios sutiles. Comenzó a escuchar música que nunca había escuchado, a escribir, a dejar de temer los silencios, a mirar a la vida con otros ojos. Eso es lo que ocurre cuando tú despiertas algo dormido en alguien. Tu energía activa un territorio interno que él no sabía que existía. A veces es miedo lo que lo detiene, otras veces es ego, pero lo que tocas con tu presencia comienza a moverse, a romper las cadenas que antes lo mantenían limitado. En mi experiencia he visto cómo estas interacciones no se limitan al amor romántico. Puede ser entre amigos, mentores, familiares. Siempre que hay alguien que llega con honestidad, autenticidad y entrega, el otro empieza a recordar partes de sí mismo que había olvidado, partes que estaban dormidas y que necesitaban un catalizador. Es un fenómeno silencioso pero intenso. No se puede forzar, solo se puede permitir que ocurra. Una de las enseñanzas más profundas que he recibido es que cada persona que entra en nuestra vida tiene un propósito simbólico y muchas veces su misión no es permanecer, sino despertar aquello que aún no conoce de sí mismo. Tú, simplemente siendo tú, puedes ser la chispa que encienda un fuego dormido en alguien más, porque la autenticidad es contagiosa y la energía no miente. Cada gesto, cada palabra,
cada mirada consciente puede abrir puertas internas que nadie más podía abrir. Por eso, nunca subestimes el impacto que tienes sobre otros. La manera en que te entregas con respeto y verdad puede transformar silenciosamente la vida de alguien sin que lo diga, sin que él lo sepa aún. Tu presencia puede ser un recordatorio de lo que su alma siempre quiso ser, pero que nunca se atrevió a reconocer. Esa es la fuerza silenciosa de despertar algo dormido en alguien. Cuando hablamos de historias de amor inconsciente, de conexiones que parecen surgir del alma misma, es fundamental que entiendas algo. Esta historia no es solo sobre él, es también sobre ti. Muchas veces nos perdemos en analizar cada gesto, cada palabra, cada silencio del otro y olvidamos mirar hacia adentro, hacia nuestro propio reflejo en esa experiencia. Yo he visto esto una y otra vez en la vida de quienes me rodean y en la mía propia. Cuando alguien despierta emociones profundas en ti, también te está mostrando quién eres realmente, quién has sido y quién puedes llegar a ser. Recuerdo una etapa de mi vida en la que estaba completamente enfocado en los demás, en ayudar, en motivar, en acompañar. Pensaba que mi valor dependía de cuánto podía aportar, cuánto podía salvar o entender de la vida de los otros. Hasta que una persona llegó y sin intención consciente me confrontó con mis propias sombras. Mi miedo a mostrar vulnerabilidad, mi tendencia a querer controlar el flujo de la vida, mi necesidad de aprobación. Cada gesto, cada mirada y cada palabra suya eran un espejo y yo podía elegir ignorarlo o mirar profundo. Elegí mirar profundo. Ahí fue donde entendí que la conexión con otros no es solo un reflejo del afecto que nos tienen, sino también un espejo de lo que necesitamos trabajar dentro de nosotros mismos. Esto pasa cuando alguien está más enamorado de ti de lo que sabe. Su presencia activa preguntas internas que no sabías que tenías, despierta emociones que creías dormidas y a veces te obliga a reconciliarte con partes de ti misma que habías ignorado. No es casualidad que sientas intensidad en ciertos encuentros. Es tu alma reconociendo un catalizador para tu propio crecimiento. Te obligan a preguntarte, ¿quién soy cuando estoy con él? ¿Quién soy cuando me alejo? ¿Qué parte de mí despertó en su alma sin que yo lo supiera? Estas preguntas no son simples curiosidades, son llaves que abren puertas internas que estaban cerradas. Una vez entendí esto, mi perspectiva cambió completamente. Ya no buscaba respuestas externas para sentirme completo. Comencé a ver cada conexión, cada chispa de amor no reconocido como una oportunidad de autoconocimiento y transformación. Incluso si esa persona nunca lo admite, incluso si nunca lo dice, la experiencia sigue siendo tuya y tu evolución depende de cuánto te permitas mirar hacia adentro y aprender de lo que esta conexión despierta en ti. No se trata solo de esperar una declaración, un gesto o una señal externa. Se trata de sentir y reconocer la fuerza interna que esa relación ha puesto en movimiento en tu vida. Cada emoción que surge, cada inquietud, cada duda y cada alegría son maestros silenciosos, recordándote quién eres y hacia dónde puedes ir. Esta historia, aunque parezca sobre otro, es profundamente tuya y la forma en que la vivas y la integres definirá tu capacidad de amar y ser amado de manera consciente. Y recuerda, el verdadero despertar comienza cuando reconoces que cada conexión es un espejo de tu propia alma. Hay un momento en la vida en que comprendemos que no todo lo que deseamos debe ser perseguido con fuerza. He aprendido esto de manera profunda, no solo observando a otros, sino viviendo mis propias experiencias de amor, de conexión, de encuentros que parecían exigir control y urgencia. Cuando intentas apresurar lo que el alma ya está gestando, te pierdes en la ansiedad, en la ilusión de que puedes acelerar un proceso que tiene su propio tiempo. Recuerdo una etapa en la que me enfocaba tanto en demostrar afecto, en buscar señales, en tratar de forzar la atención de alguien que me importaba, que olvidé escuchar el silencio y el lenguaje de su alma. Cada gesto, cada pausa, cada mirada contenía un mensaje que yo ignoraba porque estaba demasiado ocupado persiguiendo resultados visibles. Y ahí fue cuando entendí algo fundamental.
El amor verdadero, el que proviene del alma, no puede ser apresurado, no necesita ser perseguido, porque su manifestación ya está en marcha, incluso cuando no podemos verla con claridad. Esta lección se refleja en la paciencia con la vida misma, en cómo ciertas personas, situaciones o emociones se desarrollan a su propio ritmo. Cuando intentamos controlarlas, el flujo natural se quiebra y muchas veces el miedo o la necesidad de certeza nos impide percibir lo que ya se está gestando. He visto esto en mis amigos, en mis colegas y en mí mismo. Cuando dejamos de perseguir y empezamos a observar con atención y reverencia, el alma comienza a mostrar señales sutiles, momentos de sincronía que confirman que algo profundo está ocurriendo. No es casualidad que una mirada se detenga un instante más de lo esperado, que una sonrisa aparezca sin motivo, que un silencio pese más que 1000 palabras. Todo eso es el alma trabajando, creando, gestando. No necesitas intervenir con prisa. Incluso en el amor, el intento de controlar, de obtener pruebas, de recibir confirmaciones externas, puede bloquear la energía que ya está en movimiento. Yo aprendí a soltar la urgencia y a observar, a sentir, a escuchar los mensajes que no siempre se dicen, y en ese espacio la verdad se revela de manera más poderosa. Hay un poder silencioso en la espera consciente, en la confianza de que lo que es para ti ya está en camino. Cuando dejas de perseguir, cuando permites que la vida y el alma trabajen juntas, descubres que todo se manifiesta con una claridad y una intensidad que jamás hubieras logrado forzando las cosas. La magia ocurre en la presencia, en la observación atenta, en la entrega sin expectativa. Por eso, deja de correr detrás de lo que ya está siendo cultivado en secreto por el alma y aprende a escuchar sus tiempos, sus señales y sus susurros. Lo que debe llegar, llegará, y cuando lo haga, será perfecto en su momento. A veces creemos que lo que no se dice no existe, que el amor necesita palabras para ser verdadero. Yo también he caminado por ese camino, cargando la ansiedad de no escuchar te amo y pensando que si no lo decía, entonces no era real. Pero la vida me enseñó algo profundo. Hay amores que se expresan en silencios, en gestos, en la forma en que alguien se detiene un instante más, en tu mirada o en cómo su cuerpo se tensa y se relaja solo cuando tú estás cerca. Recuerdo una etapa en la que alguien importante en mi vida nunca pronunció esas palabras que tanto esperaba y yo pasaba noches cuestionando todo, sintiendo que mi corazón estaba al borde del vacío. Sin embargo, observando sus acciones, sus cuidados silenciosos, su presencia constante en los momentos difíciles, entendí que el amor verdadero no siempre necesita confirmación verbal. El alma habla con su propio lenguaje. Y muchas veces ese lenguaje es más poderoso que 1000 declaraciones. Hay personas que no saben cómo decir lo que sienten porque su vulnerabilidad los detiene, porque su ego, su miedo, sus heridas pasadas los hacen retroceder, pero eso no significa que no haya amor. Lo he visto en amigos, en colegas y sobre todo en mí mismo. Cuando permites mirar más allá de las palabras, descubres la autenticidad en cada pequeño gesto, en cada detalle que antes pasaba desapercibido. Aprendí a leer las miradas que brillan con emoción, los silencios que pesan de manera significativa, los abrazos que contienen un mundo sin necesidad de explicaciones. Eso me enseñó que lo que se siente, lo que se vive, lo que transforma, siempre es real, incluso si nunca se pronuncia. El amor no reconocido verbalmente puede ser un maestro invisible, revelando fortalezas, vulnerabilidades y lecciones que jamás hubiéramos aprendido de otra manera. Yo he conocido personas que se fueron de mi vida sin decir lo que sentían y sin embargo me dejaron una marca indeleble. Enseñanzas sobre paciencia, sobre percepción, sobre la escucha interna, sobre el respeto hacia los tiempos del otro. Cada experiencia me demostró que la realidad de un sentimiento no depende